Muy buenas, atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Vamos con un nuevo episodio del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Yo creo que de los tres que hemos hecho, los últimos tres que hemos hecho, va a ser el más completo porque han salido un montón de nombres en cuestión de 48 horas. Vamos a hablar del tema Joao Félix, que es el tema que más se comenta ahora mismo por, bueno, todas las informaciones que han salido de Mateo, de David Medina en marca, lo que dijo Gilmarín ayer y, bueno, también cómo va el tema Cuña y Felipe por los Wolves y, como digo, muchos nombres que vamos a comentar. Sin crear grandes expectativas, creo que sí, que puede ser uno de los episodios con más contenidos y más interesantes, incluyendo también los que hicimos en verano, porque las declaraciones de Gilmarín son para analizarlas, también el tema de Joao, lo de Cuña, lo de Felipe, muchísimas cosas de las que hablar, así que poco a poco vamos a ir analizando todo. Pues comenzamos. Bueno, antes de ir con todo lo que tiene este mercado de fichajes, que ya os digo es mucho, vamos a ir rápidamente a analizar los dos partidos con jugadores del Atlético de Madrid en el Mundial, los dos últimos que son esa derrota que nos dolió a todos, la verdad, ese Marruecos 0, España 0, que en los penaltis fue un 3-0 para la selección marroquí, una selección española que contó por parte del Atlético de Madrid con Marcos Llorente y con Morata, sorpresiva titularidad de Marcos Llorente en el lateral derecho, Morata para mí también sorpresiva suplencia, luego salió en la segunda parte, pero una España que jugó mal. O sea, no se puede decir que España jugó bien, a pesar de que muchos jugadores y el propio Luis Enrique dicen que tuvieron el control del partido. Sí, el control lo tienes, pero no has generado casi absolutamente nada. Marruecos defendió bien, pero claro, defender ante una selección que no tiene verticalidad, que es pase horizontal y pase horizontal, pues es quizá más fácil. Una selección española que se fue a los penaltis y los penaltis luego fueron muy mal tirados. Menos mal que no tiró ni Morata ni Llorente, que si no las críticas iban a ir siempre a los penaltis que tiran los del Atleti, pero España queda fuera del Mundial y para mí una decepción bastante grande. Recuerdos muy parecidos a los que vivimos en Rusia, es un partido muy parecido. Y sí, es una decepción porque creo que esta selección, Luis Enrique, lo que habían conseguido este año, hablo personalmente, pero es algo que he visto en torno a mi círculo y a mucha gente, que la selección había vuelto a juntar a los españoles, había vuelto a generar ilusión en la gente y eso llevábamos unos cuantos torneos que no pasaba. Luego empezó España muy bien con esa goleada a Costa Rica, un partido yo creo que correcto contra Alemania, lo único que el partido de Japón y ayer contra Marruecos son muy malos por parte de la selección española y creo que cae eliminada la selección de manera justa. Creo que esa ilusión nos llevó a pensar que teníamos mejor equipo del que realmente tenemos y nos pusimos a la altura de Francia, a la altura de Inglaterra, a la altura de Brasil y la realidad es bastante distinta. Y respecto al partido de ayer, es el típico partido que por mucho que digan los jugadores, por mucho que Luis Enrique diga que dominasen, yo no estoy de acuerdo. Al final se jugó a lo que quería Marruecos y España lo que hizo era pases horizontales sin nada de verticalidad, apenas tiras a puerta y creo que se jugó a lo que buscaba la selección africana y una derrota muy dura por la ilusión que se había generado, pero creo que se cae de una manera justa y también creo que aparte de la ilusión que podría haber generado, yo, por ejemplo, con Luis Enrique me he sentido identificado porque vi algo muy parecido a lo que le pasó a Luis Enrique, que toda la opinión pública o gran parte de la opinión pública estaba contra él y creo que es lo que me ha llevado un poco más a apoyar a esta selección y ayer pues nos llevamos un duro palo, pero también un golpe de realidad. Muy buena, Rusadir, ¿qué tal? Pues mira, justo lo que dices, lo comentaba ayer el portero marroquí, Bono, del pasado Atlético también, dice, jugamos a los Simeone y ganamos. Sí, luego Bono, que salió de la cantera del Atlético de Madrid, luego pasó por segunda porque la explosión de Bono ha sido tardía ya cuando estaba en el Sevilla, porque mismamente con el Zaragoza en segunda división no estuvo bien, no hizo buenas temporadas, lo único que ahora se ha convertido en un gran portero, en un especialista en los penaltis, como demostró, aunque también los penaltis de España están muy mal ejecutados, pero ya en la liga hemos visto que es un portero que se le da muy bien esa suerte que hay en el fútbol y hablaba del cholismo y para mí no creo que haya que criticar el juego. Yo al revés, creo que Marruecos tiene las condiciones que tiene los jugadores que tiene y con ello creo que sacó el partido adelante y se jugó a lo que buscaba Marruecos. Y no creo que sea nada malo, todo lo contrario, pero como el fútbol defensivo es tan criticado, yo lo que vi de España no me gustó, lo que vi de Marruecos creo que hicieron su partido y lo hicieron bien. El juego de posesión, pues es bonito cuando generas, cuando eres vertical, cuando pasas, son todo el rato pases horizontales, a mí me parece un juego que no sirve para absolutamente nada.
Otro resultado, Sí, en el otro. Girona también Sí, en puso el ahí. Girona destacó, luego ya lo fichó el Sevilla, y en el Sevilla, de hecho, fue el año pasado el Zamora de la Liga, así que grandes temporadas las últimas de Yassine Bono, con Marruecos también. Y bueno, el otro partido con Atléticos en el campo, con Atlético en este caso, Joao Félix, fue el de Portugal, que como digo, tuvo un distinto resultado, muy, muy distinto resultado y distinta suerte para los portugueses. Portugal 6, Suiza 1. Fue un auténtico baño el partido de Portugal, el hat-trick de Gonzalo Ramos, destacado, además entrando por Cristiano Ronaldo suplente, la verdad. Y bueno, centrándonos en Joao Félix, fue un buen partido, dos asistencias del portugués, destacado también ayer, quizá Gonzalo Ramos también por encima de él, pero Joao Félix jugó un muy buen partido, también jugando pues todas las jugadas de ataque pasaban por sus botas. Y también lo que han llamado mucho la atención son las declaraciones que tuvo Joao al final del partido, que son un poco las que viene repitiendo casi cada después de cada partido de Portugal. Dijo, la forma de jugar es completamente diferente aquí que en el Atlético de Madrid, y la alegría también es diferente. Sobre su futuro dijo, estoy en el Mundial ahora, lo trataremos después, mi representante no me está contando nada y yo tampoco quiero saberlo, estoy enfocado en la selección. Creo que fue sin duda el mejor partido de Portugal en lo que va de Mundial ante una Suiza que me decepcionó algo porque es un equipo que suele competir muy bien y ayer no lo hizo. Creó muchísimos huecos en el campo que aprovechó muy bien Portugal porque arriba tiene un potencial tremendo con Bruno, con Bernardo, con Joao, con Gonzalo Ramos, que ayer debutó por todo lo alto en la Copa del Mundo como titular y tienen un auténtico equipazo y ayer pues fue muy superior. En el partido de Joao creo que hay que destacar al jugador, pero también las declaraciones post partido yo no las entiendo y creo que están muy fuera y muy lejos de la realidad de Joao Félix con la selección portuguesa. Estamos hablando de un jugador que hasta el Mundial ha sido siempre suplente, que hasta el primer partido del Mundial llevaba año y medio sin marcar con Portugal y que su protagonismo con la selección portuguesa ha sido muy relevante y creo que son palabras un poco o muy oportunistas. Y bueno, no son las únicas palabras que han llamado la atención las de Joao Félix, sino también las de Gilmarín. Vamos a escuchar justo el audio en el que habla de Joao Félix porque es muy interesante y bueno, mejor escucharlo de su boca que leyéndolo. Pues que es la apuesta más grande que ha hecho el club en su historia, que yo personalmente creo que tiene el nivel máximo a nivel mundial como talento, como jugador, como profesional, y que es verdad que por los motivos que yo creo que no merece la pena ahora entrar en ellos, pero la relación entre el míster y él, los minutos jugados, su motivación en el momento actual, pues hace pensar que lo razonable para el club es que si hay alguna opción buena para el jugador, buena para el club y buena por supuesto para el club donde pueda ir, por lo menos analizarla. Pero a mí personalmente me encantaría que continúe, pero yo creo que la idea del jugador ahora mismo no es esa. Un Gilmarín que prácticamente le abre las puertas a Joao Félix para que salga del Atlético de Madrid. Y lo comentaba con Diego antes de empezar el directo, antes de empezar a grabar el vídeo para YouTube. La motivación de estas palabras, yo no sé si es que ya tienen algo cerrado para Joao Félix, porque si dice esto Joao Félix sin estar vendido Joao Félix, puede desvaluar a la figura del portugués y puede el Atlético de Madrid sacar menos dinero. Yo creo que algo tiene que haber para que Gilmarín diga esto públicamente. Sin duda, porque a diferencia de Cerezo, Gilmarín no se le va la lengua. Normalmente es una persona que es listo en este aspecto y creo que tiene que estar vendido o tiene que estar todo encaminado porque si no, lo único que haces es devaluar al futbolista, su precio. También aquí son declaraciones que creo que echan los leones tanto a Simeone como al propio Joao Félix y aquí nos limpiamos las manos, pero creo que tiene que haber algo porque si no, Gilmarín no suele hablar de este tema y lo único que estás consiguiendo es devaluar el precio del futbolista. Sí, además habló del propio Simeone, dijo, yo creo que el aficionado del Atlético de Madrid tiene en mente a Simeone, qué pasará en el futuro, ni Diego ni nosotros lo sabemos, y tengo que repetir que los dos hemos crecido mucho. Sobre Luis Enrique también le volvieron a preguntar a Gilmarín, dijo, a mí me gusta mucho en lo personal y en lo profesional, yo creo que tiene el talento para entrenar a cualquier equipo de nuestra liga, está claro que suma para todos, para vosotros, los medios de comunicación, para los jugadores y para los clubes, porque ofrece rendimiento y yo creo que es bueno. También dijo que le gusta mucho Brasil y sobre todo Francia, de la que ficharía a toda la selección francesa. Pero bueno, centrándonos otra vez en Joao Félix, que es lo que más ha llamado la atención. Bueno, después de estas Y lo palabras, único, Dani, sí. una cosa de esto porque deja un poco el futuro en el aire, pero también yo creo que si dice que Joao se va porque no se lleva bien con Simeone por esa relación, tampoco entiendo que se deshaga ahora de Joao y en verano del Cholo Simeone. Es lo que no tiene mucho sentido
salvo que el jugador se quiera ir del Atlético de Madrid. Yo siempre he pensado que Joao vino aquí para utilizar al Atlético de Madrid de trampolín, y si no se iba este año, se iría al siguiente, y si hubiese rendido al nivel que se esperaba, ya se habría ido del Atlético de Madrid. Pero creo que, tal y como está la situación, a lo mejor si le dicen a Joao que Simeone se va en verano, pues se iría. Yo creo que aquí es un poco incertidumbre lo que genera. Un Joao que además de sus palabras, también sus actos hablan un poco por sí mismo, porque ha vuelto a dar like a un tuit. En este caso, un tuit que dice: el Atleti confirma que el portugués quiere irse. O sea, Joao Félix, además de decirlo, lo hace. O sea, da los likes. Y otro like que puede ser polémico, pero bueno, yo creo que esto confirma aún más, después de lo que hemos escuchado de Gilmarín y todas las informaciones que dicen que la relación está rota con Simeone, que Joao se quiere ir. Si alguien se pensaba que todo era mentira, hombre, yo creo que está más que claro. Sí, está más que claro. Creo que la relación Simeone, yo creo que a Simeone se le puede achacar cosas en este tema, en cómo ha llevado a Joao, igual que se le pueden achacar, creo que más cosas al jugador, por los detalles que ha tenido y también, sobre todo, por su actitud, porque ayer el jugador que vimos con Portugal se le veía un futbolista con ganas de hacer las cosas bien, y en el Atlético muchas veces no ha habido esa sensación. Joao Félix te daba una sensación de pasotismo, y cuando ha estado motivado, hemos visto un gran futbolista, que Simeone creo que podría haber llevado mucho mejor el tema, pero aquí estamos hablando de un futbolista que lleva 3 años y medio en el Atlético de Madrid, que no es que haya estado una temporada, ya son muchos años, y cada día tengo más claro que lo mejor es que se vaya para el bien de él como futbolista, que siga creciendo, y también para el bien del Atlético de Madrid. El problema es que el dinero que se ingrese por él, sigo teniendo dudas de si se va a invertir o, como muchas veces pasa, se queda siempre en el club. ¿Quién puede fichar a Joao Félix? Vamos con el primer equipo, muy sorprendente, porque ayer David Medina en Marca comentaba que el Aston Villa está muy bien posicionado para fichar a Joao Félix. De hecho, dice que Gilmarín estaría incluso negociando ya con el club inglés, algo que, como digo, nos ha pillado a todos por sorpresa, a nosotros los primeros, porque de todos los nombres que han salido, luego hablaremos de más nombres que da Mateo Moreto, el del Aston Villa yo creo que no se nos hubiera ocurrido. Claro, por supuesto. Ayer yo creo que fue la noticia que sorprendió a todos. Ayer Medina Marca comentaba esta noticia, que hablaba de que el Aston Villa va con todo a por Joao Félix y que ya está en negociaciones con Gilmarín. Luego ahí ya dices, vale, por eso Gilmarín ha dicho esas declaraciones a televisión española. Y el Aston Villa, un equipo que ya nos birló a un futbolista en verano, como fue Camara, que tiene muchísimo dinero, pero ahora la realidad del Aston Villa es un equipo que está en mitad de tabla, si no me equivoco, va 12º, con la llegada de Unai Emery, que también es un perfil de entrenador bastante parecido a Simeone, pero que a mí Unai Emery me parece un muy buen entrenador. Y es sorprendente, sobre todo porque el futbolista siempre ha hablado de querer ir a un equipo top para ya dar ese salto, y el Aston Villa creo que está muy lejos de ese perfil, pero como club inglés tiene muchísimo dinero, tiene propietarios que ponen mucha pasta, y es un proyecto deportivo que a largo plazo puede ser interesante, pero a largo plazo, en la actualidad, es un equipo que, salvo que haga muy buena segunda vuelta, no sé si jugará Europa. Ahora mismo está algo lejos de esos puestos, y sorprende a todo el mundo porque pasó de sonar el Paris Saint-Germain, el Chelsea, el United, todo ese tipo de equipos, al Aston Villa. Aunque también es muy importante aquí que, junto con Mendes, Kia, otro representante que mueve mucho en Inglaterra, está también metido en el Aston Villa, porque hay jugadores que son de su representación, como puede ser Philippe Coutinho o Douglas Luiz. Pues veremos a ver si no hay algo más detrás de todo esto, como dices, con Kia. Pero bueno, también nos fijamos en la información que publicaba hoy Mateo Moreto esta mañana, porque habla de más clubes. Obviamente, el Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich siguen ahí. Sobre todo el Paris Saint-Germain, le da mucha importancia a Mateo al Paris Saint-Germain. Y también en Inglaterra, Chelsea, además de Aston Villa, Chelsea, Manchester United y Arsenal son clubes que podrían haber incluso iniciado alguna conversación con Jorge Méndez, que Jorge Méndez se podría haber reunido con ellos. Pero sobre todo, lo que dice Mateo Moreto es que el Atlético de Madrid ya tiene en mente un precio que quiere, un dinero que quiere recibir por Joao Félix, y son en torno a los 130-140 millones de euros. Sí, al igual que hablo de esa relación de Kia con el Aston Villa, por sus representados, también hay que hablar de esa relación con el Arsenal. Es un representante que ha llevado a muchos jugadores al Arsenal. En Inglaterra se hablaba de muchos chanchullos, así que ya sabemos por cómo puede ir, y es un equipo que ahora mismo
igual que antes era un proyecto a largo plazo, el Arsenal ya es una realidad, está haciendo un temporadón tremendo, luego tiene la baja de Gabriel Jesús, que tendrá que pasar por quirófano, y Mateo destaca eso, que el Atlético de Madrid, como os hemos comentado en el canal, que no iba a dejar salir a Joao por cualquier precio, en este caso ya pone una cifra exacta, que son 140 millones de euros, un precio bastante alto y más para ser el mercado de invierno, que es mucho más difícil. Lo único que ahí se pueden abrir las vías de cesión con opción de compra, que sería, produciría ese pago en el próximo verano. Y luego habla de que el Bayern de Múnich, el Chelsea, el United ya tienen contactos y que el que más posicionado está para llevarse a Joao Félix de estos grandes de Europa es el Paris Saint-Germain. Pues veremos a ver si, bueno, incluso este mundial, si Joao sigue jugando como el otro día y Portugal sigue avanzando fases, si algún club sí que llega a pagar esos 140 millones, que es la cifra, según Mateo, la que pide el Atlético de Madrid. Además del tema Joao Félix, se va a estar hablando mucho del tema centrales. El otro día, Chema Fuente en Mundo Deportivo publicaba un artículo muy interesante que, bueno, la información que daba es que Felipe y Hermoso, la intención del Atlético de Madrid es vender tanto a Felipe como a Hermoso entre enero y verano. El que más cerca está de salir, como hablaremos a continuación y como ya hemos hablado en los últimos días, es Felipe a los Wolves, pero Hermoso también. La intención es venderlo, clubes interesados, según dice Chema Fuente, la Real Sociedad del Sevilla y el Español, y como vemos aquí en pantalla, esta es la foto que publicaban junto al artículo. Son varios los nombres que tienen en la lista el Atlético de Madrid para sustituir a estos dos centrales, tanto en invierno como en verano. Algunos me parecen bastante complicados, sobre todo el de Saliba me parece prácticamente imposible. Íñigo Martínez termina contrato, pero también no sé si el Atlético de Madrid irá por Íñigo Martínez. Luego otros centrales como Schur, Debrig, David García, hemos hablado mucho de ellos, y de Soyuncu, que ahora hablaremos también de él. Bueno, también especulaban que si la sanción de Jiménez era Sí, es verdad. muy grande y que se pierde un gran número de partidos, igual lo de Felipe y los Wolves no se produce, pero aún así hay periodistas que han confirmado que sí, que Felipe se va a los Wolves junto con Cuña y que incluso esta semana o la próxima semana se podría hacer oficial su traspaso. De estos nombres, pienso parecido a ti, Saliba lo veo completamente imposible, Íñigo Martínez creo que, o la sensación que tengo es que se va a ir al Barcelona, y los otros sí que los veo más posible. David García está con el condicionante de si se hace su traspaso por los Wolves, porque hablaban que iban a pagar la cláusula, y de Brig me parece más viable, Surs incluso, y luego el que veo más viable de estos nombres, sin lugar a dudas, es Soyuncu. Sí, porque el central turco del Leicester, según informan desde Italia, el Atlético de Madrid es el que tiene la ventaja por él. Se habla de Inter y Roma, que están bastante interesados en Soyuncu, pero, como digo, desde Italia se dice que el Atlético de Madrid tiene la ventaja y que son bastante pesimistas en Italia con respecto a que Soyuncu no irá al país, sino que fichará por el Atlético de Madrid. Sí, aquí se abre la vía de que pueda venir en invierno mediante un traspaso, porque en Inglaterra lo que comentan que el Leicester podría estar interesados en deshacerse de Soyuncu siempre que eso libere la ficha que ocupa el jugador turco y que, bueno, por una pequeña cantidad de dinero a modo de compensación, el jugador podría recalar en el Atlético de Madrid. Eso tampoco habla muy bien del futbolista, que su propio equipo se quiera deshacer de él. La realidad es que este último año y medio desde la Eurocopa no ha estado a un gran nivel. Antes de la Eurocopa podría ser uno de los mejores centrales jóvenes que había en Eurocopa porque lo hizo muy bien con el Friburgo y sus primeras temporadas en Inglaterra son para destacar. Pero claro, ya estamos hablando de hace un tiempo, así que veremos qué pasa con Soyuncu porque si no viene en verano podría llegar en invierno y parece ser que el Atlético de Madrid, en este caso, sí que es el favorito para llevarse al jugador otomano. Sí, si viene en invierno será porque Felipe finalmente se ha ido. Como has comentado, la salida de Felipe todavía puede depender un poco de la sanción a Jiménez. Ahora hablaremos de esa sanción. Pero bueno, parece que, como informan varios medios, sobre todo en AS, en Marca, en COPE, incluso Felipe y Cuña van a salir. De hecho, dan como fecha esta semana. O sea que pueden irse ya esta semana, hacerse oficial su fichaje por los Wolves esta semana. Y además, Pedro Morata añade que estas dos ventas van a compensar las pérdidas económicas que se han dado por la eliminación de la Champions League. Es la única información que se atreve más o menos a aproximar las cifras que podría dejar la venta de Felipe y Cuña, porque ya sabemos, el Atlético de Madrid tiene que vender por valor de 60 millones y aquí comenta Morata que
si vende a Acuña y Felipe, pues se solventaría este problema, por lo que podría ser una venta cercana a esos 60 millones, porque los demás medios no se han atrevido a hablar de ningún precio, a diferencia que por fin hoy Mateo publicaba que el Atlético de Madrid busca esos 140 millones por Joao. Mira, hemos hablado de Felipe, hemos nombrado a Jiménez. Vamos a ir al tema Jiménez porque hay alguna novedad. Ya es oficial que la FIFA ha abierto expediente tanto a Jiménez como a Godín, a Cavani y a Muslera, y que en los próximos días la Federación Uruguaya podrá hacer descargos legales para intentar reducir esta sanción. Así que, bueno, lo de que la salida de Felipe depende de Jiménez puede ser, aunque, como hemos dicho y otros medios informan, lo de Felipe ya está prácticamente hecho, así que no tiene mucho que ver lo de Jiménez con lo de Felipe. Sí, está un poco en el aire, pero vamos, yo creo que el Atlético de Madrid sí se puede deshacer de Felipe este mercado de invierno y sacar algo de dinero. Un jugador que se va libre en verano, pues creo que sería una buena noticia. Lo único que, claro, si se va Felipe, hay que desembolsar dinero y hay que estar pendientes del futuro de José María Jiménez. Ahora tiene Uruguay un tiempo para alegar algo, para esa posible sanción a los jugadores uruguayos, porque como ha dicho Dani, no es el único jugador involucrado, está Cavani, está Muslera y algún otro futbolista. Y es que estamos hablando que si es una sanción grave, esa sanción se llevaría al Atlético de Madrid y se están hablando de cifras, vamos, sí, de unas cifras cercanas a 10-15 partidos. Y eso es prácticamente perderse lo que queda de temporada, porque el Atlético de Madrid está en Liga, está en Copa y no está en más competiciones y es muchísimo tiempo. Sí, sería una baja bastante sensible teniendo en cuenta lo que le está costando al Atlético de Madrid en defensa, pues tener a todos disponibles y que funcionen. Así que esperemos que lo de Jiménez sea lo menos posible. Y bueno, el otro día comentábamos la información de Go al Brasil sobre Renan Lodi. Decíamos que Lodi quería volver a Brasil, que quería volver al Atlético Paranaense. La información que da Mateo últimamente es que no hay ninguna posibilidad de que Lodi vuelva a Brasil, que vuelva a Atlético Paranaense, algo que ya dijimos otro día que era muy difícil pensar que con el valor actual que tiene Lodi para Atlético Paranaense se pudiera permitir la vuelta del lateral izquierdo. Lo que sí que confirma Mateo también es que Nottingham Forest de momento no tiene la intención de pagar los 30 millones que había de opción de compra opcional, y que si vuelve al Atlético de Madrid, que es lo más posible el próximo verano, puede volver directamente a la rampa de salida hacia otro club. Sí, la diferencia es que ahora vuelve un jugador aún más devaluado, porque por Lodi se podría haber sacado dinero o incluir una venta obligatoria y no una opción de compra, vamos, una opción de compra opcional, por lo cual, salvo que la rompa con el Nottingham Forest en estos próximos 6 meses, algo que ha estado muy lejos de hacer en este primer tramo de la temporada, pues Lodi regresará al Atlético de Madrid con un precio inferior al que pudo tener en verano y otra mala operación del Atlético de Madrid. Ahora, ojalá se salga Renan Lodi, ejecute esa opción de compra en Nottingham Forest y si vuelve, pues parece ser que será la rampa de salida. También se podría abrir la vía de que se pudiese quedar porque Reilón no va a seguir y tendríamos esa opción en el lado izquierdo. Antes de continuar, si os está gustando el vídeo, podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo aquí de Padres e Hijos, y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. En este mercado, de momento hemos hablado de posibles salidas, la de Joao, la de Cuña, la de Felipe, la de Lodi incluso. Vamos con nombres que han sonado para venir, porque a pesar de la situación económica del Atlético de Madrid, siguen sonando bastantes nombres para venir al Atlético de Madrid. El primero del que vamos a hablar es de Arrascaeta, el jugador uruguayo que el otro día hizo doblete en el partido ante Ghana, a pesar de que Uruguay cayó eliminada. Según el youtuber Fla Nassau VVP, youtuber brasileño que tiene más de 500.000 seguidores, Simeone ve a de Arrascaeta como el recambio perfecto para Joao Félix. Puede ser verdad, la verdad, puede Simeone haber visto el Mundial, haber visto el gran desempeño, no solo en el Mundial, sino que también en Brasil lleva jugando a muy buen nivel, incluso en Flamengo, así que bueno, veremos a ver si esto avanza en los próximos días, pero sería para mí un buen fichaje. Yo creo que es una noticia para coger con pinzas, porque bueno, veremos si es verdad, si es veraz esta información. Y respecto a Rascaeta, a mí me parece un buen futbolista que no ha dado el salto a Europa y estamos hablando de un jugador que estará en torno a los 28 años, ya tiene que estar a Rascaeta, y que este mismo mundial empezó siendo suplente, pero poco a poco empezó entrando y estuvo cerca de ser el héroe de Uruguay, porque en esa última jornada marcó el doblete, lo único que Uruguay finalmente se quedó fuera por ese gol de Corea del Sur.
Y bueno, sería un jugador interesante, lo único que en Europa es una incógnita, porque como comentamos, no ha dado nunca ese salto a Europa y aparte sacar a Arrascaeta de Flamengo me parece muy difícil porque los brasileños pagan muy bien, luego el jugador debe estar contento en Sudamérica porque está más cerca de la familia, así que no sé, veremos si evoluciona esta información. Un nombre que se ha comentado mucho en los últimos días, sobre todo desde que salió la información de Cuña a los Wolves como posible recambio, es el de Enes Unal, el jugador turco, el delantero turco del Getafe, que está haciendo otra buena temporada, añadiéndola al curso anterior, que marcó bastantes goles. Bueno, se hablaba mucho de él, según Ozgur Sankar y Jorge García Enas, puede ser una opción. El Atlético de Madrid tendría en mente a Enes Unal, si se va Cuña y otro jugador, como ya dijimos en el anterior episodio, tienen que salir dos para que venga uno. Y bueno, además del Atlético de Madrid, estaría la Juve detrás de Enes Unal, aunque Mateo Moreto ha desmentido prácticamente esta información. Sí, ha desmentido esta información diciendo que el Getafe pide 40 millones por Enes Unal y que no ha habido ningún tipo de contacto entre el Atlético de Madrid, el Getafe y los representantes o el representante de Enes Unal. Así que parece ser que, bueno, Mateo pone un poco fin a estos rumores, aunque, bueno, si lo han dicho también tendrán su información. Y respecto a Enes Unal, me parece un buen delantero. Sí, me parece un buen delantero para un equipo como el Getafe o para un equipo de Europa League. ¿Es el delantero que necesita el Atlético de Madrid? Te lo digo con un rotundo no. Al igual que Cuña no me parece el delantero centro que necesite el Atlético de Madrid, Enes Unal tampoco, porque está muy lejos de las cifras que necesita un delantero del Atlético de Madrid para competir. Estamos viendo el Barcelona, Lewandowski, el Madrid a Benzema, los equipos grandes de Europa, fíjate qué delanteros centros tienes. Si me estás hablando que ya tuviésemos ese killer de 20, 30 goles por temporada, pues Enes Unal para ser suplente estaría muy bien. Ahora, el Atlético de Madrid necesita gol y Enes Unal, no sé si es ese futbolista que ahora mismo pide el Atlético de Madrid y que tengo muchas dudas de que venga. Ojalá. Pues después de lo que ha dicho Mateo, como dices, queda un poco en stand-by este posible fichaje, el de Enes Unal, que a muchos nos gustó tampoco. En Twitter era bastante comentado el nombre del turco. Alguien que sí que creo que gusta mucho para volver, en este caso, es el nombre de Lucas Hernández, el central francés, ex del Atlético de Madrid, del Bayern de Múnich. Hemos hablado también en alguna ocasión de él, porque habría incluso interés en que vuelva. Sin embargo, las informaciones de Fabrizio Romano echan un poco para atrás estos rumores, porque dice que van a continuar dentro de poco las conversaciones entre Lucas y el Bayern de Múnich para renovar. Y para renovar, a pesar de la lesión de gravedad que ha sufrido en este Mundial de Qatar, pues el Bayern de Múnich sigue confiando en Lucas Hernández, como es normal, porque es un gran futbolista y piensa ya en renovar al jugador que tiene contrato vigente hasta 2024. Así que se ponen fin a los rumores que se le vinculaban con el Atlético de Madrid, porque él habló, no es la primera vez que habla de un posible retorno al Atlético de Madrid. Bueno, fueron unas cuantas cosas que hicieron que ya se pensase en una posible vuelta de Lucas Hernández. Mira, Frar comenta en el chat el nombre de Camello. Vamos a enlazar esto con una información que, bueno, sostiene Io Javime en Twitter. Que, bueno, los Camello, Roro Riquelme, Samuel Lino, el que vemos en pantalla, Manu Sánchez, tienen bastante posibilidades de volver y quedarse en el Atlético de Madrid, porque según su información, el Atlético de Madrid, a pesar de lo que muchos pensaban, que la situación económica iba a permitir al Valencia tener ventaja para recuperar a Samuel Lino la próxima temporada, a pesar de todos esos rumores, Io Javime dice que el Atlético de Madrid estaría pensando en vender a otros jugadores que ya tienen plantilla el Atleti y en recuperar a Lino, Manu, Roro, etcétera, para quedárselos y que sean incluso importantes la próxima temporada. Sí, incluso en esta información creo que podría hablar de una posible vuelta en el mercado de invierno, algo que me parece muy complicado. Hombre, si sale yo a Félix, que se piense en la vuelta de Riquelme, pero sacar a Lino de Valencia me parece complicado. Yo creo que hay que apostar por ello, sobre todo por Riquelme y por Samuel Lino la próxima temporada. Riquelme estuvo muy cerca de quedarse este año, lo único que las no ventas del Atlético de Madrid se buscó sacar a jugadores como Saúl, como Lemar, no se pudo sacar a ninguno de ellos, pues hizo que abandonase al final la disciplina en calidad de cedido al Girona y creo que el próximo año el Atlético de Madrid va a sufrir una reestructuración de plantilla, necesita gente nueva y creo que Lino y Riquelme tienen la calidad suficiente para destacar en el Atlético de Madrid. Sí, además lo que comenta Sergio de Carrasco, pues esa posible salida de Belga para que llegue Samuel Lino a reemplazarle y sobre todo lo de los extracomunitarios. Si se van Felipe y Cuña, hay 2 plazas libres de extracomunitarios, Samuel Lino es extracomunitario, así que bueno, puede ser esa plaza para Samuel Lino la próxima temporada, veremos a ver si hay otro fichaje
para el verano, así que bueno, también es algo que se comenta mucho, la vuelta de los cedidos para quedarse la próxima temporada en el Atlético de Madrid. Y bueno, un nombre que se ha comentado también en muchos episodios del mercado, ya en verano, e incluso el anterior verano, si no me equivoco, en invierno, se hablaba mucho de Pedro Porro. Y bueno, ha vuelto a sonar el Atlético de Madrid para Pedro Porro, para el lateral derecho del Sporting de Portugal, el lateral derecho español, porque según Abola, periódico portugués, el Atleti, el Madrid, el Barça y el Tottenham estarían en una puja por Pedro Porro. Sí, lo único que me parece complicado. Al final, el único desembolso que ha hecho en verano el Atlético de Madrid es por Nahuel Molina. Se hizo una apuesta de 16 millones más el pase de Nehuen Pérez a Udinese, guardándose obviamente esa opción de recompra del jugador argentino. Pero no sé, cuando has desembolsado dinero en un lateral derecho, ir a por otro lateral derecho, creo que la opción habría sido fichar a Pedro Porro en vez de Nahuel Molina. Ahora me parece difícil, pero bueno, los medios portugueses, en este caso Abola, mantienen al Atlético de Madrid en una posible puja por el jugador español. Además que es que según Abola, Sporting pediría 30 millones. Es una cantidad, yo creo que el Atlético de Madrid no va a pagar nunca 30 millones por un lateral derecho, veremos a ver, porque bueno, es un fichaje, como dices, bastante complicado, y sobre todo después de haber hecho ese esfuerzo, entre comillas, por Nahuel Molina. Y una noticia que llama mucho la atención, bastante sorpresiva también, y es que un jugador del Inter Miami, un centrocampista, Bryce Duke, está entrenando con el Atlético de Madrid. Según la información de Tom Bogert, estaría entrenando, bueno, en Majadahonda con los jugadores del Atlético de Madrid, porque, bueno, se estaría preparando incluso para la pretemporada en la MLS, pero es una noticia bastante curiosa que, bueno, no sabíamos que esto lo podía hacer el Atlético de Madrid. Sí, sorprendente lo de Bryce Duke y bueno, no sé, si alguien ve la Liga MLS, es seguidor de la Liga Norteamericana, pues que nos deje en comentarios cómo es este jugador, pero al parecer solo está entrenando para preparar bien la pretemporada con su equipo en la MLS y no parece ser que sea algo más y de un posible fichaje por parte del Atlético de Madrid. De hecho, el propio jugador ha subido alguna foto a Instagram, a Twitter en Madrid, así que, bueno, se confirma esta noticia. Algo extraño, como digo. Y bueno, en ese entrenamiento en el que está Bryce Duke también, obviamente están los jugadores disponibles del Atlético de Madrid, los que no están en el Mundial. Los que han sido eliminados volverán incluso esta semana. Supongo que los belgas, Jiménez, volverán en las próximas horas. Y bueno, este es el entrenamiento de ayer. Ayer hubo doble sesión. La noticia es que Reinildo se ha reincorporado después de ser baja en un par de entrenamientos por un golpe en el pie. Y la otra noticia es que Cuña no se ha ejercitado en el día de ayer por una sobrecarga. Si esto es verdad y es sobrecarga, bueno, es totalmente entendible, pero bueno, también se puede juntar incluso con ese rumor de salida y que no quieran arriesgar con Cuña a que empeore su lesión. Bueno, pues puede ser un poco de todo, o que tenga alguna molestia y luego eso, que aún, vamos, teniendo a Mateus Cuña en la rampa de salida, que parece ser que el Wolves viene con una buena oferta, tampoco se va a arriesgar el Atlético de Madrid porque una pequeña lesión podría tirar todo al traste, así que deja esa imagen de Cuña no entrenando y la reincorporación de Reinildo, que como os comentamos era un simple golpe y no iba para más. También se ha reincorporado, en este caso, Ibra Cámara con sus compañeros en el Atlético de Madrid B, después de una larga lesión que la ha tenido fuera, aunque todavía su futuro no está demasiado concreto. Sí, porque en el tema de Camara se comentaba, aparte la lesión, todos sabíamos que estaba lesionado, pero también se hablaba de que el jugador no quería renovar y que el club había tomado la decisión de que no jugase después de que se recuperase porque se negaba, pedía muchísimo dinero. A lo mejor ha cambiado esa situación porque la idea es que sea inscrito con el Atlético de Madrid a partir del 1 de enero, que juegue con el B y un futbolista que tiene muy buena pinta. Nosotros siempre lo hemos comentado el año pasado cuando hablábamos del juvenil, que de los chavales que había era de los que había que destacar siempre porque es un central con unas condiciones físicas tremendas y que tiene muchas condiciones. Ya veíamos el año pasado que iba con alguna convocatoria con el primer equipo, no llegó a debutar, así que veremos si se soluciona el tema de Camara. Creo que si baja sus pretensiones económicas y el Atlético de Madrid decide renovar a Camara, creo que sería una buena noticia porque es un chico al que veo futuro. Perfecto, Pachi, un saludo. Nos escuchamos en Un iVoox. saludo, Pachi. Y bueno, terminamos este episodio del mercado, bastante movido, la verdad, con la información de Gastón Edul. Y es que parece que Scaloni está probando con Correa en el 11 para el próximo partido de Argentina. Recordemos ese Países Bajos-Argentina. También lo probó para el partido ante Australia, sin embargo, Correa se quedó otra vez sin jugar. Recordemos que Correa y Gervich son los dos únicos jugadores del Atlético de Madrid
que aún no han debutado en el Mundial. Yo creo que Correa tiene bastantes más posibilidades que Gervich de jugar, así que veremos a ver si el argentino juega esos cuartos de final con Argentina. Sí, porque Llorente al final jugó ayer de titular. Cuando salió esa información de que Luis Enrique no veía muy bien a Llorente, pues mira, acabó siendo titular. Y Correa, que no ha disputado aún ni un solo minuto en el Mundial de Qatar, pero Scaloni ha probado con él. Lo único que en el otro partido también probó con Correa. Finalmente entró el Papu Gómez. Así que veremos si Correa tiene sus primeros minutos en el Mundial contra Países Bajos. Pues con Correa terminamos. Terminamos este episodio 53 del mercado de fichajes del Atlético de Madrid, donde hemos hablado de muchos nombres: Enes Unal, Pedro Porro, Soyuncu, de Arrascaeta, los que veis en pantalla, también cómo está la situación con Cuña y con Felipe y su traspaso a los Wolves, y sobre todo de Joao Félix, que es el tema más candente ahora mismo. ¿Qué pasará con Joao Félix? ¿A dónde irá Joao Félix? Así que nada, Diego, ha sido un placer. Igualmente, Dani, casi acabamos sin aire ya de todo lo que hemos tenido que comentar en este rato, pero bueno, creo que a partir de ahora los mercados de fichajes, los informativos, pues vendrán muy cargados porque llega el mercado de invierno del Atlético de Madrid, el mercado del fútbol en general, pero el Atlético de Madrid necesita un cambio y tiene que buscar soluciones. Luego está el tema de Joao, que va a ocupar las portadas de los medios españoles y también de los internacionales. Y el Atlético de Madrid, esperemos que con esas ventas busque incorporaciones, porque el equipo necesita sangre fresca, lo necesitaba también en verano, pero finalmente no se decidió hacer esa reestructuración y creo que estamos a tiempo de cambiar la dinámica del equipo, porque si no viene gente, yo no es que sea muy optimista con lo que queda de temporada. Pues nada, para la gente de YouTube podéis dejar en comentarios qué os ha parecido este mercado de fichajes, qué opináis del tema Joao Félix, lo de Cuña, lo de Felipe y todos los nombres que hemos traído en este vídeo. Dejamos nosotros nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.